Sin mayores espectacularidades, repitamos, sin mayores espectacularidades, nosotros tenemos el ánimo y la intención muy sincera, aparte de preocupada, de incentivar al presidente Moreno para que ponga empeño con sus colegas de partido, con sus colegas de ideas, de ideologías, de percepciones sobre lo que es la ética administrativa. Y la reflexión que nosotros queremos encaminar directamente al Palacio Nacional de Gobierno en la persona del señor presidente Moreno es por el discurso abierto, contundente, fuerte que exhibió la Comisión Ciudadana Anticorrupción a través de otro de sus miembros, un miembro al que respetamos muchísimo y que es el doctor Germán Rodas. Respecto a la circunstancia de la corrupción, cómo actuó el fiscal Paul Pérez en el caso de la corrupción era el tema. Pero Germán ha tenido la bondad de hacer una exposición mucho más abierta, acudiendo naturalmente a la necesidad de buscar el dinero que nos han robado. Y claro, pensamos nosotros también que hay un serio, no complicidad, sino una seria intervención de la banca local en el tiempo, puesto que de aquí deben haber salido dineros. No obstante, lo que se conoce es que esta gente que recibió coimas con el nombre de comisiones, disponía, ordenaba o sugería que le depositen, todos los corruptos decían que le depositen tal cuenta bancaria de un banco que usted pueda aconsejarme, le decían al banquero local. Esto hemos conocido los periodistas reiteradamente, y es por eso que para los organismos estatales, los organismos de control y las iniciativas de búsqueda de la sociedad ecuatoriana no han funcionado, porque resulta harto difícil dar con estas pistas. Me place saludar al señor doctor Germán Rodas y presentar a un economista y exministro de Estado de gran performance en la historia económica de los últimos años en el Ecuador. Está con nosotros el expresidente de la Asociación de Bancos Privados, exministro de Finanzas, el señor economista César Robalino Gonzaga. Y me acompaña también la respetable dama, la doctora María Laura Patiño. Me acompaña también, conocedora de esta temática, me acompaña también el director técnico legal de la Asociación de Bancos, el doctor Marco Rodríguez, con quien ya hemos hablado de otras temáticas y de las mismas también en otras oportunidades. Bajo el título que atrape el interés social y al que se refiere la generalidad de los ciudadanos dirigentes políticos y se refieren los mismos pícaros, suelen decir ¿dónde está el dinero robado? Los comisionistas de esta década de corrupción que primó en nuestro estado. Así es que siempre amigo de los grandes desafíos de esta radio cadena informativa y de opinión, quiere
tratar de descubrir con ustedes, o por lo menos elucubrar, si no elucubrar, dar en el sitio, en el lugar donde le podamos orientar al señor presidente Moreno para que haga realidad su compromiso. Ese que suelen referir ustedes en los discursos, porque provocó naturalmente mucho estruendo, ¿no? Cuando dijo el presidente Moreno en sus propias palabras que él va a ser el gran milagro. Usted recordará, señor doctor Germán Rodas, lo que dijo el señor presidente, que nos comprometió el señor presidente en la búsqueda del dinero robado. Dinero que se han robado en grandes cantidades. Todo el mundo habla de que fue un gran comisionista. Todas las obras están castigadas por las comisiones. Toda la contratación pública está no adornada, sino duplicada y a veces hasta triplicada o cuadruplicada en su valor real por estos actores administrativos que tuvieron la posibilidad de emitir un voto o de ejercitar una selección de una empresa que haga una determinada obra, o que preste un dinero, o que haga un gesto favorable a la infraestructura de nuestro país. Y ahí se han robado el dinero. Y todo el mundo le reclama, pero presidente, usted nos comprometió buscar ese dinero. ¿Cómo se busca? Dicen que es cosa harto difícil. Pero, señor doctor Rodas, usted nos dijo en días anteriores lo siguiente. Sí, el doctor Germán Rodas. Ahí debe tener usted. Tenga la bondad, Milton, el discurso, la intervención de Germán Rodas. Ya. ¿Cómo es la cosa? No. El reportaje, sí. El ex fiscal Paul Pérez Reina acordó con la Comisión Anticorrupción una especie de camino para desbrozar casos como Caminosca, Manduriaco y Odebrecht, ha dicho usted, doctor Rodas, a nombre de la Comisión Anticorrupción. ¿Qué presiones existe alrededor de su renuncia? ¿Qué presiones existieron alrededor de su renuncia? ¿Se acobardó tanto? ¿Se amilanó, Paul? El que le dije aquí, bienvenido, noble paisano, con una confianza extrema de mi parte de que él iba a cumplir una tarea bastante buena y firme. Porque los zimbabureños, al igual que el resto de ecuatorianos, no nos gusta milanarnos frente a tareas que nos corresponden hacer en la vida. Pero Paul nos ha defraudado. ¿O qué pasaría? ¿Qué supone usted, doctor Rodríguez, que podría haber ocurrido con el fiscal que acaba de renunciar porque dice que la situación es francamente inaguantable, ¿no? Entiendo que habrá mucha amenaza porque él vino cargado de una férrea voluntad para trabajar. Aquí nos dijo. Sin embargo, ahora la situación cambió de un momento a otro. ¿Qué puede haber estado ocurriendo? ¿Cuál es su hipótesis, doctor Rodríguez? Es medio delicado, yo entiendo el tema, pero tratemos de entender que por este camino ningún fiscal va a poderle dar una razón al pueblo ecuatoriano de qué empeños se pueden hacer para buscar este dinero robado en una cantidad que no nos ponemos jamás de acuerdo. Porque son cosas ultra secretas
y se han borrado ceros, se han borrado cifras, se han inventado y la cosa es complicada. De eso se preocupó Germán Rodas en días anteriores. Nos hablará en contados instantes. Tenga la bondad, doctor Rodríguez. ¿Qué supone usted? Muchas gracias, Gonzalo. Muy buenos días a los compañeros del panel, economista Robalino, doctor Rodas, doctora Patiño. Buenos días. Bueno, lo único que se conoce son las declaraciones del propio fiscal en el sentido de que la tarea que está asumiendo es una ardua tarea y que sus obligaciones familiares, sus obligaciones profesionales frente a organismos internacionales, se ha indicado que él ha aceptado un cargo también en un organismo internacional, le obligan en este momento a tomar la decisión de desvincularse de la Fiscalía. Es la información que él ha indicado, es la información que la Fiscalía, mediante un remitido de prensa, ha hecho público. Es todo lo que conocemos. ¿Quién le daría buscando el cargo al que va y al que acude de última hora? Es muy usual que estos cargos internacionales se ofrezcan a los países. Es probable que dentro de su prestigio él haya cumplido un perfil y haya sido la razón por la cual se le encargó este cargo internacional. Pero personalmente, doctor Rodríguez, ¿usted piensa que se asustó de algo? Bueno, la tarea que él enfrentó es una ardua tarea. Es una ardua tarea para cualquier ciudadano. Es una tarea complicada, en un entorno complicado, en donde, como usted bien ha indicado, falta información, no hay los mecanismos idóneos para que se puedan ejercer acciones. Entonces es una tarea delicada. Es comprensible su posición respecto de las dificultades que ha tenido que asumir. Eso es lo que él ha señalado, es lo que conocemos todos. Sería conveniente que podamos escuchar las inquietudes que nos exhibió el doctor Germán Rodas a nombre de la Comisión Anticorrupción. Esto es lo que usted dijo en últimas horas, doctor Germán Rodas, aquí presente. Él mismo se reunió con la Comisión Nacional de Anticorrupción y acordó una especie de un camino para desbrozar aquello que concierne a Caminosca, Manduriacu, entre otras cosas, y evidentemente en el tema Odebrecht se comprometió una serie de acciones, pero ocurre que se ha ido. ¿Qué presiones existen alrededor de aquello? Allí debió ya haber comenzado un trámite que signifique dar cuenta del proceso de Glass y todos los involucrados en peculados, y no se ha avanzado absolutamente en nada. En el mes de febrero, por ejemplo, de este año, le dijimos al SRI, los hermanos Alvarado han omitido pagos en impuestos por alrededor de $4 millones. ¿Dónde está la investigación? Nosotros le dijimos al fiscal saliente, ¿dónde están algunos recursos del tema Caminosca? Le entregamos cuentas, le entregamos datos vinculados con algunas cuentas corrientes donde están reposando esos recursos, y el señor se fuga porque nos pueden seguir engavetando las cosas, y entonces ocurre que el tema de la lucha contra la corrupción es solamente un motivo para la farándula política, para la campaña que ya se viene, o para simple y llanamente esconder el grueso de las acciones de anticorrupción, de corrupción que se dieron en el Correato. Está pegando en el centro, economista María Laura Patiño, el contertulio de esta mañana, miembro de la Comisión Anticorrupción. Le doy la más cordial bienvenida, al igual que ya lo hice con el exministro Robalino y con el señor doctor Rodríguez, director técnico legal de Asobanca. ¿Qué le parece a usted, distinguida dama, qué realmente podría estar ocurriendo en este momento? Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Hay un tema importante para asegurar la eficiencia de un proceso de lucha contra la corrupción como el que se ha planteado concretar, podríamos decir, el gobierno en los anuncios públicos. Tiene mucho que ver con existencia de varias condiciones previas. La primera condición tiene que ver con una voluntad política que se evidencia a través de una apropiada coordinación interinstitucional y, en este caso, incluso eventualmente prestar apoyo
prestar apoyo desde el punto de vista hasta de protección, de seguridad, a aquellos funcionarios públicos que tienen que, en ejercicio de su potestad estatal, cumplir una función de alta responsabilidad, como sería la del fiscal, de llevar adelante estos procesos, de organizar el proceso para llevar adelante estos casos ante la justicia de lucha contra la corrupción. El segundo elemento tiene que ver justamente con la suficiencia de la potestad estatal. En ese sentido, estamos hablando de la calidad institucional de las leyes, de la justicia, que estén suficientemente adaptadas para que se pueda llevar adelante esa. Y finalmente, se necesita manejar suficiente capacidad técnica. Hay que tener claro ahí, por ejemplo, que hay ciertas limitaciones en estos casos, porque incluso traspasan la frontera ecuatoriana. Entonces, hay un elemento de cooperación internacional técnica, de cooperación con autoridades de otros países que tiene que manejarse. Y también hay un problema en el tema de capacidad técnica que Ecuador definitivamente, primero, hay que mirar también las restricciones. Nunca me olvido del momento en que se devolvió el caso a la Fiscalía de Brasil porque no existía un traductor del portugués, lo cual era muy llamativo. Estamos hablando hasta de la existencia de traducción de mucha documentación, muchísima documentación que viene de afuera, pasando por la existencia de especialistas, no solo de tipo penal nacional, sino penal transnacional, que puedan eventualmente enfrentar, posicionar casos que se logren concretar en el Ecuador para la recuperación de activos fuera del Ecuador. Capacidad técnica de tipo financiero muy especializada. Estamos hablando... cada vez el mundo financiero ha pasado de una intermediación simple, donde había un banco y había un deudor, a operaciones sumamente complicadas, incluso de desintermediación financiera, cada vez más sofisticadas, que le vuelven muy difícil en muchos casos hacer el seguimiento en estos casos, especialmente porque al final del día en estos casos de corrupción vamos a encontrar siempre esquemas para ocultamiento de los activos mal adquiridos. Y desde esa perspectiva, si se quiere tener resultados, eficiencia en el proceso, tiene que haber un plan claro donde se establezcan incluso prioridades. Cuando uno mira la cantidad de casos que se denuncian, la prensa puede denunciar estos casos, puede ponerlos a la luz a todos los casos que pueda. Pero desde el punto de vista de la capacidad de las autoridades públicas, hay un número restringido de jueces, hay un número restringido de fiscales. La capacidad de tomar todos estos casos y manejarlos con la profundidad que se necesita para que se consigan resultados es limitada, y por tanto eso significa que en un plan de lucha contra la corrupción hasta debería haber algún tipo de priorización. No digo que se deje de lado, pero debería haber una priorización. Aquellos casos de mayores perjuicios al Estado, no solo desde el punto de vista económico, hablemos del caso de Coca-Cola Sinclair, que ahora se está hablando mucho. Cuál es el impacto inmediato, coyuntural, pero también cuál es el impacto de largo plazo de determinados casos, cómo estos casos podrían afectar la estabilidad financiera, la estabilidad económica, la paz, la seguridad en un país. Y yo creo que está faltando justamente un plan que integre todos estos aspectos, y desde esa perspectiva, si hablamos de que el gobierno está expresando públicamente una voluntad política, esa voluntad política debería evidenciarse a través de acciones específicas, por ejemplo, la generación de un plan y una coordinación interinstitucional adecuada y una cooperación internacional también efectiva. Me parece fundamental lo que usted nos acaba de manifestar, economista María Laura. Parece que no apareció, exministro César Robalino, el quirófano adecuado para la cirugía mayor del presidente Moreno. ¿A qué atribuye usted que esto quedó solamente en un comprometimiento, un ofrecimiento, una oferta que entusiasmó y dijimos, un hombre de las cualidades éticas de Moreno, con su temperamento amigable, pero con su aparente destreza para descubrir los actos más írritos cometidos en contra del pueblo ecuatoriano, como esto de robarse el dinero?
en una secuencia de contratación pública impresionantemente grande y millonarísima. La intermediación de la banca, usted fue presidente de la Asociación de Bancos Privados, en la ubicación de determinadas comisiones en cuentas extranjeras. ¿Usted cree que es una realidad? Porque pesa esa acusación respecto a la banca nacional. Economista, por eso lo hemos invitado y porque creemos en usted. Muy buenos días. ¿Dónde quedó la cirugía mayor del presidente de la República? No hay quirófano ubicable en este momento. Gracias por la invitación, Gonzalo, y gracias por estar aquí con los amigos y con María Luego, que la veo hace tiempo. Mire, en este tema de la corrupción, como tema general, hay una serie de subtemas, ¿no? Permítame, el primer subtema es lo que usted decía de la renuncia del fiscal, ¿no? Para los ciudadanos es extraño eso, ¿no? Que el señor consiguió un puesto en un organismo internacional. Eso no se consigue de la noche a la mañana, así no funcionan las cosas, ¿no? Entonces hay algo extraño. La Comisión Anticorrupción pues ha estado haciendo un gran trabajo y ha dado una serie de informaciones. Entonces la pregunta es, ¿se va el señor porque ve que está en serio riesgo su persona, su familia, etcétera? Yo digo lo siguiente, si eso fuera así, como usted decía, Gonzalo, es decir, nadie va a querer aceptar pues el puesto de fiscal general. El Estado ecuatoriano, el gobierno, tiene la obligación de proteger a toda la fiscalía, a todos los fiscales y al fiscal general. Se tiene que nombrar un nuevo fiscal. Y aquí permítame decir lo siguiente, ¿no? Hay una distinguida dama que antes era fiscal, está en la unidad de análisis financiero. Yo, sin conocer alguna vez en este mismo programa, decía que es un error que la hayan pasado de un lado hacia el otro lado. Error. Esa señora es una mujer muy competente, buena abogada, y tiene una voluntad férrea para luchar contra la corrupción. Entonces yo digo, lo que hay que hacer es decirle a la señora, y claro, esto es el... Déjela guape. Sí, pues, venga usted, mi amigo, califíquenla, no necesita mucha calificación, venga, asume este puesto. ¿Que hay riesgo? Porque la corrupción ha sido enorme. La comisión ha calculado entre 35 a 45 mil millones todo el perjuicio de comisiones, sobreprecios, robo, en definitiva. Hay personas que dicen que llega a 70 mil millones de dólares, que es una verdadera monstruosidad. Imagínense 70 mil millones con respecto al PIB. Es una monstruosidad en 10 años. Entonces, hay que nombrar un fiscal competente, eficiente, pero también con la voluntad realmente de luchar contra la corrupción, sin miedos, sin temores de ninguna naturaleza. Y el gobierno tiene que proteger a esas personas y a los otros fiscales, ¿sí? El presidente ha dicho siempre un buen discurso sobre la corrupción, sí, no, todo el mundo está de acuerdo, pero lo que la ciudadanía que espera ver es cosas concretas, específicas, ¿dónde está la plata? ¿Sí? Usted tiene alguna gente del gobierno anterior en la cárcel, ¿sí? ¿Han hablado? Han dicho dónde está la plata del señor ABC. Usted tiene Carlos Pareja, que dice que ha dado información, pero la fiscalía ya no encuentran el documento. Pero la fiscalía dice, a su vez, que lo que ha dado la información Carlos Pareja no es verificable. Por lo tanto, dice que no hay acuerdo, eso es lo que se dice. Pero luego usted tiene al ex vicepresidente, luego tiene alguien que fue ministro de Energía, yo creo, etcétera, con $1 millón. Entonces, la pregunta es ¿por qué no hablan? ¿Qué es lo que está pasando? Hay una alianza entre todas esas personas y la gente que robó el dinero y que la tiene escondido en algún lado para decirle, mira, tú tienes que estar en prisión 5 años. Y después pues nos repartimos todo. Ese es el plan, ese es el pacto que han hecho una serie de personas del gobierno anterior. Nadie se sabe, sino que la fiscalía tiene que penetrar para hacer las investigaciones correspondientes, ¿verdad? Uno. Luego uno dice, pero estimuladores de esa investigación deben partir del Palacio Nacional de Gobierno, precisamente no esencialmente del presidente Moreno.
Bueno, sí, el sino gobierno. de sus colaboradores Sí, más inmediatos se han venido a silenciar las cosas. Pero González, no se olvide que hay un presidente y ese presidente se supone tiene que mandar en el gobierno. Tiene que mandar, porque si Lenín Moreno no manda en el gobierno, uno dice, bueno, ¿quién está ejerciendo el poder en vez del presidente? ¿Quién? ¿El secretario privado, el secretario general? ¿Quién? ¿El asesor presidencial? ¿Quién ejerce el poder? Uno supone teóricamente que el presidente, satélite también puede y todo el mundo tiene que alinearse al discurso del presidente con acciones específicas. Y si no, el presidente tiene que decirle, te va a hacer uno, se ve el asesor, se ve el secretario, se ve el ministro de Estado. Sí, pues esta lucha contra la corrupción es una tarea gigantesca. Pero el otro problema es dónde está la plata. ¿Dónde está la plata? ¿Sí? ¿Dónde cree usted que está la plata? Mire, la banca internacional hoy cruza información. La banca ecuatoriana está dispuesta, hasta donde yo entiendo, a cooperar en una serie de informaciones al efecto de detectar por dónde anda el dinero. ¿Por qué no lo hicieron en su tiempo? Usted fue presidente de la pero no se olvide Asociación lo de Banca siguiente, los Privada. bancos tienen procedimientos. No es que cuando usted va o Juan Piguave va y quiere depositar 2 millones, 3 millones de dólares, el banco no dice nada y dice bienvenida a la plata. No, así no funciona. Sencillamente se hacen investigaciones para ver quién es esa persona, de dónde sale el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y si es la cosa rara, lo que hace el banco por general es rápidamente hacer la información correspondiente a la unidad de análisis financiero para que haga los análisis y si encuentra cosas raras va a la fiscalía. Y el banco no acepta un depósito de esa naturaleza. Ha habido últimamente un caso de Saibán, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Que uno no sabe dónde está la investigación. Pero le digo, los bancos ecuatorianos, donde tengo información, siempre, no hoy, por todo el escándalo de corrupción, sino siempre han tenido, ¿qué cosa? Mecanismos de control. ¿Para qué? Porque tienen que proteger su reputación, pues. Imagínate que un banco con reputación esté metido en un asunto de corrupción. No, yo no veo eso, ni ayer ni hoy. Pero tiene que haber algún lugar, yo no sé, pues Macao, se me ocurre por decir claro. Macao, qué sé yo, pues no. Entonces uno dice, ¿cómo buscar? Esta tarea de buscar, detectar dónde está la plata, es una tarea enormemente compleja, muy compleja. Claro. ¿Sí? ¿Por qué es compleja? Dice, para que el gobierno ecuatoriano colectividad está preparado para detectar esa ruta del dinero. Yo creería que no hay especialistas para eso. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Yo digo contratar firmas, empresas privadas internacionales que tienen experiencia en esa búsqueda. Pero para evitar que alguien sospeche por qué yo escojo a la compañía A, B o C, yo digo, hay que ir a Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene gente experta internacional y somos miembros de Naciones Unidas. Venga, amigo de Naciones Unidas. Quiero saber qué empresas, 2 o 3 empresas usted me recomienda en el mundo, americanas, europeas, que tengan experiencia para este propósito, detectar dónde está el dinero de la corrupción en 10 años en que X personas del gobierno anterior, a través de coimas, a través de sobreprecios, etcétera, se llevaron la plata a su bolsillo y está escondida en alguna parte. O está invertida en bienes raíces en Francia, en Miami, etcétera. Entonces, yo lo que sugiero es que el gobierno debe obtener de Naciones Unidas un apoyo de esa naturaleza. Y una vez que venga esa sugerencia de Naciones Unidas, que tiene gente competente, y le sugieren 2 o 3 compañías expertas en este caso, y hay pues, señor, sí hay. Yo no voy a mencionar ninguna compañía porque vayan a pensar que yo estoy promoviendo una compañía X o Z, pero hay. Y el gobierno entonces con esa sugerencia de Naciones Unidas entra a decidir cuál es la mejor compañía de las que recomienda Naciones Unidas y entra a hacer un contrato con esa compañía. Y esa compañía, estoy seguro, en X tiempo sencillamente dará los resultados que solamente el gobierno ecuatoriano no puede hacer. La Comisión Anticorrupción ha hecho un trabajo y sigue haciendo un trabajo interesantísimo. Y yo alguna vez, pues, y no porque está aquí el doctor Roda, felicité al amigo Rodríguez y a todos los miembros de la comisión, porque han hecho y siguen haciendo un trabajo. Pero se necesita algo adicional para saber dónde está el dinero. Mucha gente dice, ¿para qué el gobierno ecuatoriano está pensando en subir el IVA, en subir el gas, el precio del combustible, en sacar gente, reducir el tamaño del Estado, etcétera? Cobren, encuentren los 70.000 millones de dólares.
Y una gente cree que eso es fácil. Eso no es fácil, una cosa compleja, mi amigo, es complejísima. Entonces, la sugerencia mía como ciudadano es que debe haber un convenio con Naciones Unidas para que Naciones Unidas sugiera al gobierno 2 o 3 compañías de prestigio mundial que tengan experiencia en este tema. Búsquenme en el dinero dónde está de la corrupción del Ecuador. En Perú, algo se ha hecho, entiendo yo. ¿Sí? Entonces, por ese camino hay que irse. Dicen que también en no Guatemala. solamente es el discurso, está bien el discurso, pero ya el discurso terminó. Vamos a la acción concreta. El Ecuador requiere recuperar ese dinero. Y segundo, requiere que vayan presos todos los que se han robado, no solamente los que están ya en prisión. ¿Sí? Y ahí es donde el presidente o no está consciente que una serie de colaboradores de él no están cumpliendo sus órdenes. Así es. Y el objetivo que él tiene, luchar a muerte contra la corrupción. Parece que no han escuchado una serie de gente del gobierno. Entonces el presidente tiene pues que saber quiénes no cumplen sus órdenes en esa materia y despedirlos, así de simple. ¿Sí? Sí. Estamos totalmente de acuerdo, pero lo grave es que eso no ocurre, pues. Claro, que eso sí, no sí. ocurre. Bueno, el señor Y presidente hizo ese compromiso, y eso presidente causa Germán Rodas. una frustración Perdón. nacional, ¿ah? Ocasiona una frustración nacional Y y desde una luego. desconfianza creciente en el presidente, que el presidente tiene que tener presente. Sí, ha habido un desgaste, ¿cree usted, Germán, en las calificaciones sociales o comunitarias de la sociedad ecuatoriana a lo que él nos comprometió? Porque nadie le dijo, a ver, comprométase a buscar ese dinero. Él dijo, voy a hacer una cirugía mayor contra la corrupción. Elemental, pues, que haya pensado en crear sino un organismo, porque tenemos muchos organismos, sino generar una voluntad pragmática, obviamente para él exigir a los organismos que ya existen a que a estas alturas ya le hubieran dado alguna respuesta, por lo menos de cómo han operado esas coimas, cómo se han concretado esas tales comisiones o esas desapariciones de dinero por una metodología o metodologías que han sido instrumentadas para robarse la plata de los ecuatorianos en una cantidad que no nos vamos a poner de acuerdo en absolutamente nadie en el Ecuador. Entonces, Germán, usted cargado también de despecho y de cansancio y de fatiga, haciéndose eco de la ciudadanía que le grita al Palacio Nacional de Gobierno, busquen el dinero, ¿dónde está el dinero? ¿Cómo? Usted nos ofreció que iba a encontrar ese dinero, pero nadie le hace caso, señor presidente. Bueno, él no se va a poner a buscar el dinero, pues no. Perdone por llegar a escenarios medios complicados, a veces irrespetuosos, pero no es nuestra intención herir el amor propio del señor presidente, ni respetarlo, ni cosa por el estilo. Pero usted mismo dijo, es el autor de la cirugía mayor. Pensábamos que usted tenía un quirófano internacional fantástico y que iba a apelar a sus colaboradores para que le asesoren a quienes había que contratar en el exterior para que nos estén buscando semejante cantidad de dinero. Asunto muy difícil, discurso que quedó en nada. Por eso su intervención. Tiene la palabra la Comisión Anticorrupción con Germán Rodas. Muy gentil, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a la doctora Patiño, al doctor Rodríguez, al economista Robalino, que me acompañan y que estamos en este panel. Yo quisiera hacer unas 2 puntualizaciones previamente, después de haber escuchado el audio. Usted decía algo que es cierto. Creo que los zimbabureños son gente de bien y todos pensábamos lo mismo respecto de su paisano. Y yo tengo razones para pensar de los zimbabureños. Mi padre fue zimbabureño, de tal manera que aprendí de él, entre otras cosas, niveles de rectitud en la vida.
¿qué pasa con un fiscal con quien nos reunimos hace mes y medio? Y nos dice, verán señores, la hoja de ruta para enfrentar el tema de la corrupción es la siguiente a mi modo de ver. Y entonces Odebrecht, Caminosca, Manduriaco nuevamente, que estaban ya engavetados, y el compromiso de él llega al extremo de decirnos, designen ustedes una o dos personas para que junto con mis equipos de trabajo logremos encontrar y poner en orden todo este tipo de cosas. Entonces la indignación que hemos expresado y que yo lo he señalado está en la circunstancia de un compromiso incumplido, sea por temor y peor inclusive si es que es por mejorar el cargo en algún otro lugar, porque hay responsabilidades frente al país que no permiten que así nos ofrecieran cualquier otra cosa. Tenemos que ya cumplir este tema para el que él se comprometió, y por algo debe haber concursado para ser fiscal. Él sabía de lo que se trata, de tal manera que estas son preguntas él que vino a quedan en el interrumpir vacío. una decisión que ya se había adoptado y donde era parte de los beneficios iba precisamente a recibir Diana Salazar, que ya se le visualizó, su paisana también, mi paisana también, se la visualizó como una actora emergente muy consolidada, como lo acaba de destacar César Robalino. Mil perdones por la interrupción. Este es el primer escenario, por eso es la pregunta, ¿por qué se va y por qué abandona la investigación que estaba prevista? ¿Qué supone usted o qué suponen en la comisión? Que ustedes se han librado este mismo tipo de prácticas y han tenido iguales experiencias en otros actores. Claro, pero yo... ¿Qué supone usted? Si es una causa persecutoria, si es falta de pantalones, si es falta de voluntad política, vaya usted a saber. Pero allí está la imagen de un irresponsable frente a una tarea que le encargó el país. Sí, pues. Eso es para mí Y lo yo definitivo. creo que el papá al señor exfiscal, al que renuncia, le debe haber comprado correas en Cotacachi, pero no le sirvieron. Posiblemente. El segundo asunto que me parece trascendente es que esa fiscalía y la que puede quedarse hoy, sobre todo lo que puede quedarse hoy, es un andamiaje que ha estado vinculado de alguna forma a lo que fue la gestión del señor Chiriboga, a lo que fue la gestión de Vaca Mancheno. Es decir, hay ahí una trayectoria que no da confianza, que nos demuestra que no fueron capaces de mover los temas de Odebrecht a partir sobre todo del juicio al ex vicepresidente, porque de allí salieron una serie de resultados para juicios por lo menos sobre el tema de peculado, pero no se ha avanzado absolutamente en nada, ni en Odebrecht, ni en Caminosca, ni en Manduriaco. En el tema de los DRUF no se ha avanzado nada. Lo que se ha hecho en la Asamblea Nacional es distinto, es el caso del general Gabela, pero no tiene nada que ver con la compra de los helicópteros DRUF. Estos son los elementos, por lo tanto, que están comenzando a constituir un grave problema que nos obligó a hacer la expresión y la opinión que hemos hecho en las últimas horas. Todo esto, un escenario. Los siguientes escenarios son los que voy a señalar. Estamos entrando al mes de diciembre. Luego viene lo que yo llamo la farándula política electoral. Muchos de los que participan en los procesos eleccionarios se han llenado la boca últimamente de la lucha contra la corrupción como un mecanismo previo para levantar una propuesta política electoral, lo cual no es correcto ni es adecuado, porque no puede ser sino una lucha que arranque de raíz en cuanto a los requerimientos del país. Este no es un tema de campaña. Esas preocupaciones nos hacen entrever que podrían el ínterin comenzar a olvidarse, como nos olvidamos normalmente los ecuatorianos, de algunos temas. Otra denuncia, algo más, y esta sigue opacando a las anteriores. Entonces, esas preocupaciones nos han hecho que señalemos al país al menos estas circunstancias. Pero esta mañana, que creo que estamos analizando los temas ya de carácter macro, se han dicho dos cosas importantes. La primera, yo coincido con el economista Robalino. Es decir, no es un problema de que nosotros, la Comisión Anticorrupción, que no tiene recursos, no tiene secretarios, no tiene oficina, no tiene sueldos, no tiene nada, es un acto de buena voluntad de un grupo de gentes
obligados por las circunstancias y por los mandantes, las centrales sindicales, la FEGUE, la UNE, los gremios, muchos gremios importantes del país. Pero tampoco se puede averiguar de un rato al otro. Coincido, hay que buscar gente especializada para el efecto. Experta, ahora, ¿no? el presidente de la República nos dijo hace un par de meses, y allí yo tengo un nivel de confianza, no quiero perder la fe en todo, en el sentido de que en los próximos meses, dijo él, entregaremos una información porque se está gestionando la búsqueda de los recursos. Entiendo que con algunas empresas privadas, consorcios, bufetes que trabajan en esta línea. Pero yo quiero decir una cosa adicional, Gonzalo. No solamente es un problema del Ejecutivo, la cirugía mayor es un problema institucional del país. Pregunto, ¿qué pasó respecto? Qué lamentable, sabemos lo que pasó, que no se pudo hacer la evaluación de los jueces de la Corte Nacional. Si fueron parte del andamiaje para que las cosas no se investiguen. Y nosotros más que nadie sabemos aquello, cuando el señor Poli dio la orden para que nos pusieran presos. Así cumplió una jueza, la jueza Matamoros, nos sentenció en 24 horas y nos perdonó la vida, es decir, con un juego de lo que significa el manejo de la ley y el manejo de las posturas en ese espacio de la judicatura. He hablado ya de la fiscalía, dormir en los laureles y ahora en un mejor cargo. La Asamblea Nacional, que en un momento dado fundó lo que se denominó la Comisión de Archivo, me acuerdo de la señora Silvia Salgado en aquello, todavía nos debe muchos temas. En febrero se aprobó la consulta popular y lo que significa la muerte civil. ¿Se ha elaborado una ley sobre aquello? No se ha hecho nada. Sobre el tema del control de dominios, la ley, no se ha hecho absolutamente nada. Sí. La Asamblea Nacional, sí, ni siquiera es un problema del Ejecutivo, no estoy defendiéndolo, pero estoy precisando las cosas. Avanzaron en el tema del general Gabela, ciertamente, y si no interviene una colega suya, se olvidaban del tipeo de algún nombre allí en el asunto. Es decir, hay espacios en donde las cosas quedan pendientes. La estructura del país, desgraciadamente, fue construida para delinquir, y hay una estructura que, al no ser desbaratada todavía, no solo que no puede estar delinquiendo, sino que está protegiendo a aquellos que han delinquido. Este es un asunto muy grave y me preocupa que ahora en el proceso eleccionario ya anuncia el expresidente Correa de la posibilidad de que, vamos, dice él, más o menos las palabras, vamos a estar en la campaña, no digan todavía el número, pero ya hemos conseguido un partido, ya vamos a estar en la campaña. Solo nos falta que ese hecho de conseguir el partido, como cuando quisieron comprar otro, al partido o al grupo Maná, estaban comprándose ese partido para participar electoralmente, solo nos falta que en esa campaña veamos caras conocidas de gente que estaba involucrada en la corrupción y que den el discurso contra la corrupción. Solo eso nos falta. Entonces yo creo que un espacio como este y lo que intentamos hacer en la vocería pública es decirle al país, es el momento para que no nos dejemos engatusar ni engañar por todos aquellos que, de una o de otra manera, involucrados en la corruptela, vuelven a sacar la cabeza como que no ha pasado nada, y sobre todo porque las autoridades de la Asamblea Nacional, es decir, el poder legislativo, la función judicial, no han sido capaces, junto con la Fiscalía, de poner fin a una serie de circunstancias gravísimas. Gonzalo, le cuento como anécdota, en la denuncia de Caminosca, y compañeros contertulios, nosotros estamos señalando en la denuncia de Caminosca, entregada hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, nombres de personas involucradas y cuentas corrientes donde sabemos se pusieron los recursos. Es que no estamos entregando información, no se ha hecho nada. Y el otro tema que nosotros... ¿A quién entregaron esta información? En la denuncia anterior que la archivó Chiriboga, pues desde allí está la información. Luego donde va Camacho. ¿Y usted puede recordarle, no a Chiriboga, sino a la colectividad, qué es lo que... más o menos, ¿qué pistas se entregaron ustedes? Esas pistas en el tema de Caminosca, quiénes eran los gerentes, etcétera, etcétera, y ciertos recursos que fueron a pasar en ciertas cuentas, están dadas los números de las cuentas. Pero el otro caso que es más grave y patético. ¿Y Galo se tragó la píldora? No, pues ellos declararon a las denuncias como infundadas. Claro, temerarias nos declararon en un momento determinado. Pero hay una que se hizo en este año, que creo que es válido.
señalarlo. En el mes de febrero, Ya. la comisión entregó ante el SRI una información por la cual demostrábamos que los hermanos Alvarado, con sus empresas, no habían pagado los impuestos correspondientes, solamente haciendo un cálculo fácil que el economista me va a entender, más que todos nosotros que no lo somos. ¿Cuánto han sido Escuche, Dianita. ¿Cuántos han sido sus contratos, el valor de sus contratos, y cuánto debería, por lo tanto, en el valor de los contratos, pagar por impuestos? Un cálculo simple, una cosa simple. Ellos llegaron en un año a declarar pérdida. Declararon una pérdida que me parece de $38,000. Pérdida, las empresas de los hermanos Alvarado. Nosotros calculamos que son $4 millones que no se han pagado de impuestos. Hermanos Alvarado y asociados, porque Sí, pues, hay una así cantidad es. de empresas asociadas. Dimos este Cantidad, dato, sí, dimos ¿no? este dato al SRI. No hay respuesta. Y ahora al señor Alvarado le persiguen por un problema de $10,000. Yo no digo que los $10,000 no valen. No, está bien, hay que perseguirlos por lo que sea. Pero allí tienen una tela para cortar la información entregada en el SRI. De tal manera que estas son las realidades. Así es. Y la otra circunstancia, ¿qué pasa en el país? Que la persecución, entre comillas, porque no es persecución, la justicia sobre Glass, la justicia sobre Capaya, la justicia sobre Rivera, etcétera, se está quedando en ese círculo. Y lo que usted dice, economista, Rivera incluso dicen que depositaban los dineros Rivera y el otrito en un banco chino. pero ¿qué está pasando con todos los demás? Con todos los demás. Unos están prófugos, ciertamente, hay medio gabinete de prófugos. Hay otra parte que todavía se defiende aquí, pero como que ustedes convendrán conmigo que no es un problema tan solo del Ejecutivo, sino es el Estado ecuatoriano, es del gobierno. Entonces la cirugía mayor me parece que fue un estado de ánimo del presidente, pero caramba, él debe haberse encontrado con estas paredes. Si no le funciona la asamblea, claro, allí hay una mayoría que puede él articular y que no debe ser solamente para proteger a una Pero o dos son diputados, mayoría ¿no es de cierto? beneficiarios. Pues. Claro, por eso hay que actuar allí y hay que limpiar. La Asamblea Nacional no debe limpiarse solamente porque hay dos diputadas que hacen alguna fechoría, deben limpiarse por cosas de fondo, porque no trabajan, porque no actúan, porque no enfrentan la realidad. Allí hay un hecho concreto. La judicatura que nos queda debiendo esa falta de evaluación, porque se enfrentaron en problemas de segundo orden, y es evidente que también el gobierno, yo no diría le ha faltado, debe meter el acelerador de convocatoria a la ciudadanía para que seamos capaces de exigir todos la transparentación en la lucha contra la corrupción. Gonzalo, este programa y otra serie de cosas que se puedan hacer en materia ya no es para de lucha anticorrupción, ya no es para escandalizar al país. Mi temor es que nos olvidemos en estos 4 meses y que lleguemos en marzo, en abril y en mayo a seguir hablando de los nuevos alcaldes, de los nuevos prefectos, de los nuevos concejales, etcétera, etcétera, y que las cosas pasen de agache, corra más el tiempo y como dice el economista Robalino, ya van corriendo 2, 3 años y ya saldrán los delincuentes a distribuirse el dinero y a gozar de los mismos. Pero hay otros delincuentes que podrán ser hasta candidatos. Y hay una cosa más grave. Hay un conjunto de gente que además construirá un partido con parte del recurso que se han llevado. Esa es la indignación de la Comisión Anticorrupción. Esa es la indignación de quien les está hablando. Y en esa indignación, sin protección de la policía, y como yo suelo, como solo me encuentro a más de una frecuencia, caminar por las calles de la ciudad con la conciencia tranquila, bueno, pues uno tiene que saber que la vida le pone en un reto. Y si ese reto se acaba porque alguien cree que hay que acabarla, ese es el reto en el que nos hemos puesto, pues así es. Sí. El reto que se han puesto gentes como Jorge Rodríguez e Isabel Robalino, que en toda esta semana anterior recorrieron las provincias del Oriente. Estoy hablando de Jorge Rodríguez y de Isabel Robalina, miembros de la comisión, en el Oriente. Jorge ha recorrido todo el país, pero Isabel Robalina, con 102 años de edad, con sus dificultades de transportarse, constituyendo lo que hemos hecho. En 18 provincias existen núcleos de lucha anticorrupción, porque todo no podíamos hacerlo nosotros, era imposible. Esto pasa en Jaramijó, en Jipijapa, esto pasa en Laguario, pasa en Sucumbíos, pasa en todas las provincias, en Santo Domingo. De tal manera que estamos en esa tarea, una tarea cívica, una tarea que hay que cogerla sin miedos y sobre todo con entereza. Por eso es que hemos reclamado el proceso de un fiscal que se ha buscado
a lo mejor en el tiempo, o que le encontraron una forma para que salga, y que creo que eso es lamentable. Concluyo las ideas señalando que un nombre que a mí me gusta, yo tampoco la conozco, la doctora Salazar, nadie me ha presentado, la he visto en la televisión, pero coincido, es uno de los personajes que ha luchado en este país, y creo que la designación del próximo fiscal es fundamental para el país, porque o nos ponen a un timorato que se esconde y que se busque otro cargo fuera del país, o nos ponen a una persona que engavete las cosas, o nos ponen a alguien que dé la cara con verticalidad y que tenga la entereza de decir todos los días saliendo de su casa, espero regresar esta noche, pero estoy cumpliendo mi tarea y mi obligación. Los ladrones, ¿no? Doctor, muchas gracias por estar aquí, pero dígame, ¿qué comentan los banqueros nacionales sobre el particular? Usted está en la Sobanca. ¿Cuál es la preocupación que ustedes tienen? Porque es un envoltorio donde caen también los bancos. Las suposiciones de la gente, obviamente con razón o sin razón, pero se hacen presente en una generación de desconfianza para la banca privada ecuatoriana. Porque les van a decir en algún momento, y ustedes banqueros ecuatorianos, ¿qué han hecho por ayudarnos a encontrar ese dinero que es nuestro y que bien podrían volver a las arcas de ustedes mismos? Gonzalo, antes de dar respuesta a su pregunta, una puntualización. Usted ha mencionado antes sobre cómo colabora la banca en este tema y el economista Robalino ha hecho mención a la colaboración que hace la banca. Solamente para cerrar la idea. Mire, los bancos cumplen estrictos procesos de prevención de lavado de activos, muy estrictos, que parten desde reportes de ¿Cómo nos demuestra que son hiper estrictos y han dejado ir cualquier cantidad de plata o han enviado con otras formas, con otros formatos, que sí se los conoce off the record, ¿no? ¿Cómo se demuestra, Gonzalo? Porque las acciones que ha podido llevar adelante la unidad de análisis financiero con la doctora Salazar, que aquí muchas personas y usted mismo y personalmente también felicito la gestión que ha venido llevando adelante. Las acciones que ha podido llevar adelante la unidad de análisis financiero han partido de la información reportada en su momento por la banca a la unidad de análisis financiero. La banca ha reportado un cúmulo de información a la unidad. Una vez reportada ya, es un trabajo de la unidad el acopiar, procesar y presentar los datos procesados a las instancias correspondientes. Ha sido por el trabajo de la banca de esos reportes que ha podido llevarse adelante todo esto. La información que... Entonces usted debe tener cuantificada, la banca tiene que tener cuantificada cuánta plata se fue y a dónde se fue. De alguna manera ustedes deben tener no elementos especulativos, sino seguros de cómo se traficó el dinero robado o las comisiones, o esto fue un ejercicio exógeno que no pasó por el conocimiento de la banca ecuatoriana. Pero no todo. Hay cosas que debe haber intermediado la banca local, porque de otra manera no se explica por qué ese dinero fugó del país o se encuentra dentro del territorio ecuatoriano en cuevitas a la usanza de los rateros antiguos, ¿no? Precisamente, Gonzalo, usted acaba de mencionar en su introducción, la mayoría de casos que se han denunciado y de los casos de los que hemos hablado aquí sobre los temas de corrupción han sido procesados por fuera del Ecuador. Se han hecho depósitos en banca del exterior. Pero cuéntele a la audiencia, si es tan amable, cómo se producen estos hechos. Bueno, estas prácticas, más bien dicho. De lo que se conoce públicamente, porque es público y notorio, lo que se ha solicitado es a las empresas desde afuera realizar depósitos en cuentas del exterior, y son estas cuentas las que están tratándose en este momento, como menciona el economista Robalino, como menciona el doctor Rodas, tratándose de ubicar a través de mecanismos y con el apoyo de organismos internacionales, porque son
problemas complejos de la búsqueda de estos mecanismos. Como se mencionaba, el gobierno peruano ha llegado a acuerdos, como mencionaba la doctora Patiño hace un momento, se requiere una estructura, una política de lucha contra esto con el apoyo de organismos internacionales. Pero volviendo al tema local, Gonzalo, la banca lo que hace cuando recibe cierta información es de entregarse a la unidad de análisis financiero a través de reportes periódicos y reportes puntuales, muy detallados sobre todas las operaciones que parecen inusuales. Y una vez entregada esta información, presta toda la colaboración que requiere la unidad de análisis para poder ampliar los datos que requiere esta entidad. Ha sido por esta información, por esta ampliación de información, la información que se sigue prestando en este momento, que se puede continuar. Pero no nos dice cuál es la información que se sigue prestando. Le están prestando a la administración Moreno, o en los bancos de su cuenta están ejercitando una tarea investigativa, o alguna vez le ha llegado una contribución de esta naturaleza con prácticas que podría la propia Comisión Anticorrupción tratar de ensamblarlas con apoyo de organismos de control o algo por el estilo. ¿Le ha llegado información desde la banca privada ecuatoriana sobre cómo más o menos se puede hacer para rescatar esos dineros mal habidos? Gonzalo, solamente déjeme terminar la idea sobre lo que usted está preguntando. No, pero la pregunta es coherente con lo que usted está. Sí. Pero fíjese, Gonzalo, lo que usted acaba de mencionar es un tema bien importante. Alguien dijo en algún momento, tenemos que tener claro que nos estamos enfrentando a delincuentes. Hay un marco legal. Hay un marco legal muy claro y muy específico que es el que debe ser cumplido para evitar cualquier problema posterior. Dentro de ese marco legal, la banca tiene la obligación de entregar esta información de la que estamos hablando en reserva a la unidad de análisis financiero. El entregarla a otras entidades, el difundirla de alguna otra manera, no cumpliría con el marco legal y pondría quizá en riesgo las investigaciones que lleva adelante muy eficazmente actualmente la unidad de análisis financiero. Pero el respeto a ese marco legal es lo que en este momento obliga a que, aunque usted o la opinión pública pudiera pensar que no existe esta adecuada coordinación entre el sector privado y la unidad de análisis financiero, es lo que obliga a que se mantengan los canales regulares y se mantenga la información. Pero esa confidencialidad nos ha llevado ciertamente a un paraíso de permisividad, de secretismo y realmente nadie quiere esbozar, digamos, por lo menos alguna latitud de práctica de investigación que pueda, ojalá me pueda ayudar en este instante, ojalá nos pueda ayudar María Laura Patiño. ¿Por qué el secretismo, la confidencialidad, el hermetismo han sido herramientas súper explotadas, ¿no? Pero que no han llegado a ninguna parte, han sido herramientas para el olvido. Digamos las cosas muy francamente, ¿dónde usted localiza las fallas contundentes que ha tenido la institucionalidad y la sociedad ecuatoriana? Pero a mí me parece que la banca no le ha hecho un favor singular a la población ecuatoriana. La banca prácticamente aparece como anexada en el secretismo. No es nuestro problema, esa platita puede venir a nuestras arcas, no queremos tener problemas con nadie, cuando la transparentación habría sido la mejor herramienta que ellos nos hubieran dado, con la experiencia que tienen muchos bancos de tanta trayectoria en la historia nacional, porque hay bancos que ya tienen, medio siglo, más de medio siglo de existencia. ¿Cómo no van a haber aprendido cómo están haciendo el trabajo que otros gobiernos sí han detectado, no? Gracias, Gonzalo. Creo que hay que para contestar su pregunta, hay que poner énfasis en algo que hizo notar Germán. Estamos hablando de una estructura institucional, un marco legal e institucional que ha sido ajustado de acuerdo a estas necesidades para delinquir, usó la palabra, para generar facilidades para delinquir.
Hay muchas modificaciones legales que se hicieron durante los últimos 10 años, incluyendo sobre regulación financiera y sobre control de lavado de activos, que no facilitan los procesos, no facilitan que se pueda transparentar mucha información. Hay prohibiciones, por ejemplo, hay normas muy claras en la Constitución respecto a la publicación de declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos. Hay una resolución de la Contraloría y hay una resolución del Consejo de la Judicatura que impide que esa información sea presentada íntegramente. Por ejemplo, es una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción desde la perspectiva incluso de la Unidad de Análisis Financiero o de las autoridades regulatorias. Hay normas que modificaron incluso las reglas de sigilo bancario. Estoy de acuerdo con el doctor Rodríguez respecto a que la banca tiene que cumplir normas legales respecto a sigilo bancario, que es una práctica internacional para proteger los pasivos, los depósitos del público inocente. Pero también hay reglas a nivel internacional que exigen que toda la información sobre activos de las instituciones financieras se publiquen y se transparenten, incluso para la calificación de riesgo, para la decisión de inversión de potenciales inversionistas en un banco. Estas normas, por ejemplo, en este momento Ecuador se ha ido alejando poco a poco de las mejores prácticas internacionales, incluso en lo que es manejo de regulación financiera y en lo que es control de lavado de activos. Ahí podríamos hablar, si se hace una evaluación que no se ha hecho respecto a cómo está estructurado el marco institucional legal ecuatoriano frente a las recomendaciones de organismos internacionales como el GAFI, el Grupo de Acción Financiera, que es justamente el que genera prácticas generales para control de lavado de activos y lucha contra la corrupción incluso, podríamos ver que Ecuador en este momento no está a la altura de estos requerimientos internacionales. Y esto me regresa de nuevo al tema de qué sucede si las empresas que se contratan para este rastreo de activos tienen éxito, identifican bancos, lugares donde pueden estar depositados estos activos. Si Ecuador no tiene órdenes judiciales que estén a la altura de los requerimientos internacionales, no vamos a poder hacer nada. No solo eso, al identificar los lugares donde se encuentra ese dinero, si no existe simultáneamente estas resoluciones judiciales suficientemente sustentadas para poder congelar inicialmente estos activos y luego poderlos confiscar y recuperar, simple y sencillamente no va a servir de nada el trabajo de este rastreo internacional. Entonces, estamos en un escenario donde todo el proceso tiene que coordinarse apropiadamente, tanto la parte interna, el fortalecimiento de las instituciones, reformas legales que sean necesarios para irnos alejando de estas prácticas que opacaron las actividades, no solo de los bancos. A nivel internacional, por ejemplo, se hace mucho énfasis en la necesidad de controlar auditorías, contadores, abogados mismos, porque son los que participan activamente en la instrumentación de mecanismos para ocultar estos activos mal habidos, sino también desde la perspectiva de cooperación internacional, de obtener este tipo de asesoría, asistencia internacional especializada. Me refiero a lo que comentó César Robalino sobre Naciones Unidas. Yo hablé en un programa anterior con usted mismo del programa de Banco Mundial, se llama STAR, Stolen Asset Recovery Assets. Es un programa especialista que se proporciona asistencia técnica a países que quieren recuperar activos robados del país. Ha tenido éxito en algunos países. El Perú justamente es uno de los usuarios del STAR. Creo que es indispensable que entremos en estos procesos de cooperación internacional, pero ahí también vamos a caer en el problema de que Ecuador no acaba de regularizar su situación con organismos internacionales. Para poder llegar a este tipo de acceso, a este tipo de asistencia técnica, Ecuador, por ejemplo, debería llegar a algún tipo de transparentación de la información fiscal, incluso con el Fondo Monetario y todo lo demás. Entonces, estamos trabados en un escenario donde no se da pasos adelante para salir de esta estructura de opacidad, esta estructura institucional que facilita la corrupción. Es una hermandad que no quiere que se instrumente absolutamente nada y tienen vigilantes en el Parlamento y vigilantes en la Casa Presidencial. Así es. Entonces la cosa es grave. Vean, posiciones divididas y con esto terminamos el programa, pero tiene que la ciudadanía enterarse. Posiciones divididas surgen sobre la derogatoria de la disposición del SRI
que obligaba a personas y sociedades a reportar activos monetarios fuera del Ecuador. Desde la Cámara de Comercio de Guayaquil se aplaude la medida. Mientras que un analista económico asegura que es contradictoria contra los paraísos fiscales. Y ahí discuten entre ellos. El compañero Carlos Zacoto hizo el siguiente reportaje cortito y exhibió lo siguiente. En el registro oficial número 368 del pasado 15 de noviembre se incluye una resolución del Servicio de Rentas Internas, con la que se elimina la obligación que personas naturales y sociedades en Ecuador tenían de reportar activos monetarios que se mantengan en entidades financieras del exterior. Obligación establecida a finales de 2017 para empresas y personas naturales cuyas cuentas en el exterior superen los $100.000. Para quienes no las reporten se fijaba una multa equivalente al 1% del monto que se estaría ocultando. El SRI insertó una disposición transitoria para que la información sobre cuentas y depósitos en el exterior sea reportada desde 2014. El tema generó inconformidad entre los empresarios. Representantes de la Cámara de Comercio de Guayaquil interpusieron una acción de protección contra la medida, pero el recurso fue rechazado. Hoy desde este gremio se aplaude la derogatoria de la disposición. Es lo jurídicamente correcto. Sin embargo, para Jorge Calderón, analista económico, la derogatoria significa en parte una contradicción a la lucha que el gobierno anunció emprender en contra de los paraísos fiscales. La preocupación siempre está en el hecho de que se vayan destinados a paraísos fiscales o actividades que pueden resultar de alguna forma irregulares o ilícitas. En todo caso, sí es importante que no se flaquee la lucha contra la corrupción. Es imperante que se mantengan unos controles estrictos en ese sentido. Hay opiniones divididas. Hay opiniones divididas y hay una opinión de alguien que se resiste a que esto se concrete. ¿No lo grabó? Ya. Bueno, pero da pena, ¿no? Los mismos empresarios se resisten a que esto sea transparentado. ¿Hay convenios? Hay convenios internacionales en todo este tema de transparentación de activos que se mantienen en paraísos fiscales que obligan a los diferentes países a incluir este tipo de reportes. Debe ser manejado obviamente con suficiente eficiencia. A mí me preocupa porque estos convenios están vigentes. Entonces esa resolución que elimina esta obligación podría estar incluso violando este tipo de convenios internacionales de colaboración, de intercambio de información, que exigen justamente que esa información se mantenga en reporte. Y es claro que la información sobre activos en el exterior es crítica en un momento dado cuando se quiere hacer el seguimiento de dinero, el rastreo del dinero. Es una de las principales herramientas justamente para la recuperación de activos en casos de corrupción. Muchísimas gracias. Esto continuará. Señoras y señores, hasta la próxima. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable.